Creo que no, que no estaba con ustedes. El módulo que vamos a trabajar el día de hoy, durante estas cuatro siguientes sesiones, es el de módulo de cambios, pérdidas y duelos. Me dicen si ya ven la presentación. Ya, doctor, gracias. De acuerdo. Entonces, vamos a iniciar haciendo nuestro árbol genealógico. Quiero que por favor hagan el árbol genealógico desde donde quieran hacerlo. Si quieren empezar desde su tatarabuelo, o desde su abuelo, o desde su papá, y para abajo hasta donde quieran y a los lados hacia donde les quieran. Pero por favor quiero que trabajen su árbol genealógico. No forzosamente van a hacer ese dibujito, lo pueden hacer como solo ir colocando nombres arriba y abajo. Para quienes se acaban de conectar ahorita, estamos haciendo su árbol genealógico.
¿Cómo van? Ya listos. Listos, doctor. ¿Alguien que necesite un minuto más? Sería árbol genealógico ascendente y descendente. Sí, como quiera. Muy bien. Bueno, veamos pues. Vamos a revisar nuestro árbol genealógico. ¿Qué descubrieron ahorita que estaban dibujando su árbol genealógico? Cuéntame, Johanna. Gracias, doctor. Buenas noches. Qué gusto volverlo a saludar y a verlo. Gracias, igualmente. Pues que descubrí que hay mucha familia a la que no tomamos en cuenta como familia. Eso. Ajá. Y en realidad, pues mi familia, mi núcleo familiar es pequeño, pero la familia de mi papá es bastante grande. Entonces, pues sí, es como, podemos decir, hay mucha familia. Hay mucha familia. ¿Y metió a toda la familia en el árbol? No, ¿No? no, ¿Voluntariamente o porque se le olvidó a alguien? no, voluntariamente. Ya, interesante. Muy bien. Buen punto. Ese lo vamos a discutir en un momentito. César, cuéntame. Sí, muchas gracias. Yo hice ascendente mis papás, mi mamá y mis abuelos y descendente mis hermanos e hijos. Lo que yo encuentro es que hay varias pérdidas. Pues me refiero ya fallecidos, ¿verdad? Y quizás Mm, la generación más reciente es la que permanece, es solo una observación. ya. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? Doctor, yo empecé por la familia de mi mamá y de mi papá, empecé por sus padres. Y luego de ellos nació mi mamá y nació mi papá. De ellos nacimos seis hijos, perdón. De esos seis hijos, soy yo la mayor y me casé con mi esposo Ricardo Chacón y tuvimos tres hijos. Y de esos tres hijos llevamos 9 nietos. Y hasta ahí topé y ya soy yo. Ujú. Y agregó ahí a las esposas o a los esposos de los hijos, a los consuegras, a los No, consuegros. no me hubiera dado tiempo. No, Ah, no ¿no le me, hubiera dado tiempo? ¿Porque no le no, dio tiempo? ¿O porque no se le ocurrió? ¿O porque no no, porque quiso? no me dio tiempo. No, Ah, de no acuerdo, hubiera tenido tiempo. de acuerdo. ¿Por qué les hago esta pregunta? Creo que fue Johanna la que dijo, como que el árbol a veces hay que sacudirlo, ¿verdad? O uno no quisiera que en nuestro árbol hubieran, la palabra hubieran no existe, pero, pero no se me recuerda, que existieran algunas hojas y quisiéramos a veces hasta como que en nuestro árbol meter amigos en lugar de la familia y cosas por el estilo. ¿Sí? Otros, su árbol es muy pequeñito y en el caso de él sí su árbol muy grande y no le daba tiempo. Pero eso es importante, que hemos descubierto. Ahora voy con... Cuénteme, Miguel. Sí, muy buenas noches, un gusto de saludarles. Gracias. Sí, yo me di cuenta que mi árbol no es muy grande porque, bueno, crecimos con la idea de que la familia no es grande, el resto son parientes, ¿verdad? Entonces, no es muy robusto mi árbol, ¿verdad? De acuerdo. Vamos con la segunda pregunta. ¿Qué crees que está oculto en tu familia?
Ahorita que hicieron el árbol, ¿qué cosas ocultas hay? ¿Qué no se ha comunicado? ¿De qué no se ha hablado en la familia? Hay ahí por alguna hojita que a saber quién es, etcétera. ¿Qué está oculto en su familia? Pues, buenas noches. Yo diría que lo que no se cuenta en las familias o no se, son los abortos, las pérdidas o las muertes, así que uno no quiere afrontar. Ya, pero ¿te has enterado de que hay esos abortos, muertes y todo, pero nunca lo has preguntado? ¿O solo lo estás No, suponiendo? lo estoy suponiendo, Ya, porque como que es un tema muy difícil que estamos como que no lo tocamos. Yo tengo un aborto, no lo voy a estar contando, o sea, no sé, como que es algo que lo oculta la familia, no lo cuenta. ya. ¿Algún suicidio? Pero si son de nuestra época, sí lo sabemos, pero los suicidios anteriores también se ocultan, o algún Sí, asesinato, cosas así, también pueden ocultar en nuestros ancestros. Nosotros ahorita lo sabemos. interesante. Porque fíjense que cuántas cosas hay que no sabemos. Otras parejas, hijos que no están metidos en el matrimonio, reconocidos. Otros hermanos que uno no sabe que existen. Ujú. Sí, muy bien. ¿Ileana? Hola Estuardo, qué gusto verte de nuevo. Gracias. Em, pues ahorita que estaba hablando la compañera, no le vi el nombre, lo siento, que mencionó a los hermanos. Yo tengo un hermano que no conozco, sí supe, o sea, sí sé de su existencia, pero jamás lo he conocido. También me di cuenta que en mi árbol, antes que yo naciera, mi mamá tuvo una pérdida y no lo tomé en cuenta. Y sí, o sea, sí hay temas como bien lo mencionaban anteriormente, que no se tocan en familia. Y me recordé mucho de la canción de Bruno, de Encanto, que se dice, no se habla de Bruno. O sea, hay muchas cosas que siempre quedaron así ocultas o en secreto. O sea, tengo muchas dudas de la familia por parte de mi papá, pero, o sea, nunca se dio la oportunidad de poderlo hablar. ¿Y hay oportunidad todavía de hablarlo o ya no? No, yo, bueno, cuando mi papá falleció, la familia pues se distanció totalmente de nosotros. Ya, interesante. También puedes darte cuenta aquí, tal vez me voy a la pregunta primera, en el que has descubierto, que siempre se me borró esta, en que has descubierto que parte del árbol se podó, o se cayó, o se pudrió, o se partió en dos, etcétera. ¿Por qué estamos haciendo este ejercicio? César lo dijo muy bien, porque hay pérdidas en ese árbol. Y el tema que vamos a hablar hoy es de cambios y pérdidas, y duelos, transiciones. Entonces, por ejemplo, ¿qué he descubierto yo en mi familia? Por ponerles un ejemplo. Bueno, la familia de mi mamá eran muy numerosos. Eh, el primer matrimonio de mi abuelito, 9 hijos, muere mi abuelita, se vuelve a casar el abuelito, 6 hijos, y por ahí dos o tres afuera. Más los que se le murieron, a la abuelita se le murieron hijos, a la segunda esposa se le murieron hijos, y hoy las únicas que quedan vivas son mujeres. Descubro en la familia también que hay mucha longevidad. Descubro en la familia también que del lado de mis tías, no de todas, pero mis tías y tíos, también hubo pérdidas de niños pequeños. Eh, del lado de mamá. Del lado de papá yo descubro que, bueno, ellos eran una familia muy pequeña, ya no hay ningún tío vivo, pero descubro de que mucha familia, ahorita voy Fabiola, mucha familia de mi papá ha emigrado de Guatemala y ni los conozco.
Es más, ahorita, hace como unos 3, 4 meses, abrieron un chat de la familia Valdés. Oh, sorpresa, de 40 personas que habían ahí, tal vez conocía 5. Bueno, ¿qué más he descubierto en la familia? Las enfermedades. En la familia de mamá han habido muchas muertes por problemas cardiovasculares o enfermedades, se mueren de enfermedad común. En la familia de mi papá, mucho cáncer de hígado, alcoholismo, muchas infidelidades también, etcétera. Cuéntame, Fabiola. Buenas noches. Hola. Hola, me llamó la atención ahorita que la compañera estaba diciendo que a raíz de que se murió su papá, toda la familia de su papá le dejó de hablar. Entonces, yo he sabido de muchos casos así, que se muere la persona y se fracturan familias. Entonces, me llamó mucho la atención lo que dijo la compañera, pues, o sea, falleció su papá y toda la familia le dejó de hablar, porque a mí me pasó exactamente lo mismo. Como que se va la persona el principal, o que ha sido columna, y se fractura por completo eh, todo, pues, ¿verdad? ¿Por qué suceden estas cosas? Muy buena pregunta, ¿por qué suceden esas cosas? Por muchísimos elementos. A veces, la familia de papá, por decir algo, que fue que se murió, no quieren a mamá, pero la respetaron mientras estaban casados. Pero una vez que ya no están casados, ya no hay familia, se alejan. Puede ser un caso. Les voy a poner mi caso personal. Mi papá murió cuando yo tenía 17 años. La familia de mi papá, completamente diferente a la familia de mi mamá. Y mis hermanos siguió más allegados a la familia de mamá que a la familia de papá. Casi que recibiera a la familia de papá era por compromiso más que por familiaridad. Una abuela de parte de nosotros. Mis abuelitos eran los papás de mi mamá, los abuelos eran los papás de mi papá. Imagínense, abuelos y abuelitos, cariño y hacia el abuelo hombre, respeto hacia la abuela, alejamiento. Se muere mi mamá, en mi papá. ¿Qué hacemos nosotros? Nos alejamos de la familia. Y nosotros nos alejamos y la familia no nos buscó. ¿Cuándo los vuelvo a ver? 17 años después, cuando a mí tengo un puesto importante en Guatemala, en un puesto de trabajo como director en Guatel. Ahí apareció toda la familia de mi papá, que ni conocía, a pedirme trabajo. Y yo no soy de contratar familia. Se los dije, no les gustó, se enojaron conmigo, se volvieron a desaparecer. Pero no había cariño. Y ahora les digo, ese chat que hicieron, no conozco a nadie. Y no me interesa conocer a nadie, sin que yo esté peleando con ellos. Pero ellos hablan de un tema que yo no sé ni de qué es. Entonces, en mi caso, ese fue el distanciamiento. ¿Cuántas familias hay que puede ser distanciamiento por dinero, eh, por formas de vida, etcétera, por intereses? Entonces, es como parte de lo que estamos investigando ahorita es, ¿por qué mi familia es así? ¿Por qué sacudí mi árbol de tal forma que me quedara muy poco? O también, ¿cuántas hojas hay en ese árbol que están ocultas? Y mi familia no se habla de personas desaparecidas. Sé que mi mamá en algún momento me contó que se había desaparecido fulano, sultano, mengano, pero o ella no sabía
o no me lo quería contar. Eh, una vez trabajando con una persona, dentro de su árbol genealógico había muchas personas homosexuales que fueron rechazadas. Y esta persona que hizo su árbol era homosexual y fue rechazado por su familia. Y muchos de esos familiares que fueron rechazados se suicidaron. Y esta persona tenía tendencia al suicidio. ¿Por qué este tema? Porque sin saber, sin querer, nosotros seguimos patrones conductuales, cognitivos, creativos de nuestra familia. Y yo no sé para los que, si hay alguien acá que profese el protestantismo, hablan mucho de los pecados de tercera generación, que eso no se maneja en el catolicismo. ¿Y cuáles son esos pecados de la tercera generación? Casi que repeticiones de nuestros ascendientes. Pero no me voy a meter a tocar el tema de teología porque eso es un tema bastante complicado. ¿Estamos claros o alguna pregunta, algo que de lo que yo les he platicado les haya generado ahorita atención o decepción? Eh, Porque uno empieza a sentir por la familia cosas. Lorena, ¿ibas a decir algo? Solo haciendo el análisis. Casi no te oigo. Una pasión. Ahorita no puedo hablar. Ah, no, Estoy no, venga, preparándome para recibir la clase contigo. no tengas pena, no tengas pena. Bueno, vamos con otra siguiente pregunta. ¿Qué te ha motivado no a estar en este diploma? No. ¿Qué te ha motivado a estar en el campo de la salud mental? ¿Por qué estás metido en tanatología? ¿Por qué estás metido en cuidados paliativos? ¿Será que algún acontecimiento de mi familia me ha llevado a esto? Estuardo, a mí sí. A mí específicamente en tanatología, pues como les he compartido, ¿verdad? La muerte de mi esposo fue lo que me trajo acá. Pues soy psicóloga, pero específicamente esto me, me trajo como que a buscar respuestas, a encontrar consuelo tal vez, y a entender. Y me fijé el objetivo de poder apoyar a quien pase por lo mismo que yo y no cuente con ayuda, porque a mí me costó mucho encontrar ayuda. Bien, gracias. Nidia, Y buenas noches. hola. Gracias por estar nuevamente con usted en este curso, en otro Gracias. módulo. Yo trabajo como voluntaria en el Hospital Divina Providencia, que son pacientitos con cáncer terminal. Y, y luego, no sé por qué razón, posteriormente, dentro de mi vecindario, de mis amigas, muchas personas con cáncer. Entonces, muchas veces uno se siente como con un poco de incapacidad para ayudarles, ¿verdad? Encontrar el sentido de la vida del que estábamos hablando. Y en el hospitalito siempre decían que había una tanatóloga, yo nunca la conocí, pero empecé a decir, ¿y qué hacen los tanatólogos, verdad? Y casi que siempre nos decían que era como que les ayudan a las personas a morir bien. eh, y a conectarse pues con esa trascendencia, ¿verdad? Al otro nivel. Entonces a mí eso me motivó. Yo soy trabajadora social también y he tenido pues mucho trabajo de acompañamiento
pero no en este sentido de la muerte, ¿verdad? Que es lo que a mí, bueno, que a todos en cierta medida también nos da miedo morirnos o acercarnos a ese tema, ¿no? Entonces, esa es como una de las motivaciones de poder apoyar, ¿verdad? A las personas que están, uno con pérdidas y otro que están pasando por situaciones de salud eh, que les quitan el sentido y que no entienden. Muy bien. ¿Alguien más? Yo, Ay, Johanna, perdón. sí, gracias, doctor. Bueno, a mí que me motivó a estar en este campo de la salud mental, pues no, nunca me había llamado la atención, pero yo fui diagnosticada con cáncer en junio del año pasado y cuando busqué ayuda profesional, porque yo dije, sola no puedo, entonces lo primero que me dijeron es, usted necesita recibir ayuda con un tanatólogo. Mi pregunta fue, perdone, ¿qué hace un tanatólogo? Porque no tengo ni la menor idea. Entonces me dijeron, bueno, es porque hay pérdidas y usted perdió la salud. Entonces, bueno, finalmente recibí ayuda psicológica, pero a la par de que me habían dicho esto, pues veo la publicación del curso en tanatología y cuando reviso el pensum dije, "Oh, pues es interesante. Creo que me puedo ayudar un poco con esto, a la pérdida de la salud que tuve, pero también yo trabajo violencia contra la mujer. Y entonces, pues dije, bueno, en mi profesión me puede ayudar. Soy abogada y entonces dije, me puede ayudar. Aparte que me voy a ayudar yo, puedo apoyar un poco a las mujeres que están pasando por diversas circunstancias. Entonces, eso me motiva a estar en este curso y a buscar el campo de la salud mental que me parece fantástico y fundamental para todas las materias. Gracias, Johanna. Y si nos damos cuenta, la gran mayoría se meten en este mundo desde su experiencia personal de una pérdida. Ayer estaba platicando con una psicóloga y me dice, ay, no, eso de la tanatología conmigo sí no va, porque como que lo siento vacío el, el que se esté trabajando sobre una pérdida y sobre no sé cuánto. Ajá. Yo sabía que ella se le había muerto su hermana hace unos días. Mira, le digo, y a propósito, eh, ¿cómo estás por la muerte de tu hermana? Se desarmó la mujer. ¿Y qué pasó? Él que no sé cuándo. Mira, le digo, eh, este vacío que tú tienes, la tanatología te la puede llenar. No lo he pensado así, me dijo. Ni lo había pensado así. Por supuesto, no era que invitarla a que se metiera a un diplomado, no. Pero muchas veces, si yo no he tenido pérdidas, si yo no he sufrido nada, veo la vida tan color de rosa, cuando en la vida hay muchas cosas que no son tan rosa. ¿Qué pérdida secundaria? Que esa ya algunas me la contestaron. O primaria los ha provocado estar acá. No, repito, no en el curso, sino en la tanatología. Un cáncer, que se murió alguien, el abuso hacia alguna persona, etcétera. Pero generalmente partimos de experiencias vividas. Ahora, ¿será pérdida secundaria o será pérdida primaria? Alguien me decía el lunes que hicimos un ejercicio que tenía 2 años de estar en duelo, pero nunca se le había activado el duelo. Y fue hasta el lunes pasado, o sea, una semana antes, que se le abrió el duelo. Y se dio cuenta que su pérdida, que ella ni la miraba ni secundaria, era más que primaria. Que lo vamos a ver a lo largo de este módulo, qué hacer ante esas situaciones. Ahora, cuando estamos, sí, cuéntame, Mayra. Quería preguntarle a qué llama usted una pérdida secundaria y Una pérdida, primaria. ¿qué es una pérdida secundaria?
Por Ajá. ejemplo, es una, pensemos, que se murió tu esposo, por poner un ejemplo. ¿Qué te duele más, la muerte de él o el de estar tú con desasosiego porque tienes que salir a trabajar porque no trabajabas, ya que él eh, era el proveedor de la casa y quería que tú estuvieras en la casa? ¿Qué te está doliendo más? ¿Este cambio para ti o la muerte? Te pongo otro ejemplo. Se muere tu mejor amiga. ¿Qué te duele más? ¿Que se haya muerto tu mejor amiga o que ya no tienes a quién le vas a contar? ¿Quién va a ser tu confidente? Ujú. Ya. Y muchas veces las personas le ponen atención solo a una pérdida, pero hay que analizar, esa pérdida te lleva a otra pérdida y esa otra pérdida te lleva a otra Ujú, pérdida para llegar a la pérdida real. ujú, ¿Estamos? ujú. Sí, lo entendí. De acuerdo. César, Sí, ¿cómo funciona esto con la pérdida de relaciones? Por ejemplo, la pérdida de pareja y en consecuencia hijos. ¿Cuál bueno, sería pero la primario? pérdida de ¿Cuál sería pareja, secundario? ¿qué te molesta más? Por decir algo. ¿Que te haya dejado tu pareja o que hayas dejado a tu pareja o lo que la sociedad vaya a decir? Pasa mucho en las mujeres que no se quieren divorciar por lo que les vayan a decir la sociedad, por cómo las vayan a tildar. Hoy cada vez es menos, pero antes una mujer divorciada era una mujer fácil. Un hombre divorciado era un hombre pícaro. Entonces, ¿qué te va a afectar más? O muchas mujeres se aferran a la pensión alimenticia. ¿Y entonces qué les afecta más? ¿El no tener el esposo? ¿Manejar la pensión alimenticia como una forma para que no se le vaya el esposo? ¿O manipular a los hijos a través de la pensión alimenticia? Porque detrás de una pérdida vienen beneficios. ¿Qué estoy manejando yo con mis pérdidas? ¿Qué estoy chantajeando? ¿Estamos, César? Sí, muchas ¿Alguien más? gracias. Gracias. Buen punto, me aclaró algo. ¿Nidia? Y quizás me llama la atención que después de una pérdida siempre hay beneficios. ¿Será que siempre? O sea, puede ser un beneficio negativo, pero lo que estás haciendo es chantajeando. Por supuesto que vamos a tener un proceso de duelo. Pensemos, se murió tu perrito. Vas a pasar 8 días, 10 días, un mes llorando y sufriendo por el perrito. ¿Qué estás ganando a los 6 meses de seguir llorando por el perrito? ¿Será que lo que quieres es que te den otro perrito? ¿Será que te hace falta quien te mueva la cola? ¿Será que con el perrito tú podías pelear y no te contestaba? Y ahora con quien peleas te contesta, etcétera, etcétera, etcétera. O eh, que alguien se compadezca de ti y siempre te trate como la mujer triste que perdió al perrito y te etiquetan y tú te sientes en una zona de confort. Es inconsciente. Por ahí va la ganancia, me explico. Sí, posiblemente, pero yo perdí a mis dos hermanos en la pandemia, uno en el 2020 y uno en el 2021, y yo todavía no encuentro un beneficio positivo. O sea, todavía quizás falta mucho, ¿verdad? Para yo identificar un beneficio positivo en esas dos pérdidas. No, y el beneficio positivo no lo vas a encontrar, sino que dentro de la pérdida estás sufriendo. Ahora, ¿sufres cuando estás sola o sufres alrededor de alguien? ¿Cuándo te logras reponer? ¿Cuándo no? Pensemos, estando sola, trabajas, haces esto, esto y lo otro, pero aparece, por poner un ejemplo, tu mamá y solo entra tu mamá y te derrumbas. Y a lo mejor lo que quieres es que tu mami todavía te consienta.
y como pegarte al cordón umbilical de ella, por poner un ejemplo. Sí, quizás con mi mami sí eso pasó, ¿verdad? Ujú. Entonces, ¿cuál es el Pero con mis beneficio? Que mami hermanos esté cerca de todavía mí. no. Con mis hermanos todavía no logro. Sí, con mi mamá sí siento cuando tengo problemas, cuando no puedo dar solución a una situación. Yo digo, ay, si estuviera mi mami, ¿verdad? Me pudiera orientar. Pero por ahí creo yo que iba mi pregunta. De acuerdo. Pero si me captas, en el sentido de la pérdida es como que yo me apropio de algo o de alguien para que me dé consuelo. Sí, quizás hay que profundizar, ¿verdad? Por ejemplo, En un ese niño. tema. Ujú. No, yo personalmente, digo Claro, claro, para que lo hagas, pero ajá. les voy a poner otro ejemplo. Un niño va caminando, se cae, un niño de 2 años, se cae y no hay nadie, se levanta y sigue caminando. Pero si está mamá cerca, empieza a pegar aquellos alaridos, porque lo que está generando es dependencia, es instintivo. ¿Sí me explico? Cuéntame, Tere. No, yo solo aclarar siempre lo de las pérdidas secundarias para ver si lo logré captar bien. Era como la pérdida secundaria, por así decirlo, es la que menos duele o más duele. O sea, La que menos duele y que te va a llevar a la verdadera pérdida. ok, excelente, excelente, excelente. Ujú. Gracias. Con gusto. Johanna. Gracias. Sí, lo que yo he detectado en muchas de las pacientes con cáncer es que aparte de la pérdida de salud, muchas de las pacientes o muchos de los pacientes tienen pérdidas en el trabajo porque a causa del diagnóstico no pueden seguir trabajando. Entonces, la pérdida de trabajo también es secundaria, pero es fundamental para la subsistencia. Entonces, es como secundaria, pero principal también. Correcto. ¿Cuántas veces la pérdida secundaria no es tanto el cáncer, sino el que la gente sepa porque se les cayó el pelo? ¿Qué les duele más? ¿El cáncer o la pérdida de cabello? A mí la pérdida de cabello. Ahí está. Entonces tu pérdida de primaria fue la pérdida de cabello. Sí. ¿Cuántas veces pasa que una mujer con cáncer, sobre todo si es cáncer eh, de matriz o cáncer de pechos, el esposo ya no se les acerca? Porque en la ignorancia el hombre piensa que puede quedar infectado de cáncer al tener intimidad sexual. Y entonces muchas veces también no es tanto el cáncer, sino que el que se desaparece, el que se pierda la relación. Entonces, ¿qué es lo que más me duele en el trabajo? ¿Que me despidan de mi trabajo o que la gente después va a decir, mire, se lo despidieron por ladrón? Entonces es donde vamos a dimensionar esa pérdida y es por eso que la pérdida para mí es dura y para otra persona no. Porque lo que para cualquiera puede ser, los mismos hermanos, ahorita voy a decir, tenemos 6 hermanos y los 5, se murió la abuelita, pero yo tenía el nombre de la abuelita y yo era el consentido de la abuelita. Entonces a mí me va a doler porque ahora ya no tengo quien me consienta. Mientras que a los otros 5 hermanos, tal vez cuando era pato yo les decía, hermanos, ¿qué se siente no ser los nietos favoritos? Y ahora a ellos eso les vale, pero a mí no. Se lo estoy poniendo un ejemplo exagerado, pero puede suceder. Cuéntame, Elsie. Doctor, yo nunca me había fijado, nunca había pensado en cuál era mi pérdida secundaria. Pues la primaria es muy fácil. Haber perdido al amor de mi vida, de quien estaba enamorada desde los 13 años. Pero nunca me había puesto a pensar ni a reflexionar que mi pérdida secundaria es la soledad, la falta de poder uno llegar con el ser amado, el esposo, y decirle, mira, ¿qué hago? ¿Qué pensás? O ayúdame a decidir esto. Esa soledad, la falta de ese apoyo es mi pérdida secundaria.
Y muy bien. Y entonces una pregunta es, cuando se muere alguien, ¿qué me duele más? ¿El que se haya muerto o que ya no lo voy a volver a ver? Para mí, el que se haya muerto, porque sí sé que lo voy a ver, voy a volver a ver Por por la fe. creencia que yo tengo en la fe de la resurrección. Pero ¿por qué lloras en ese momento? Porque ya no lo vas a ver ahorita físicamente. Recuerde que los seres humanos somos egoístas. Y al mismo tiempo que estoy sufriendo porque fulanito se murió, pero también estoy sufriendo porque ya no lo voy a ver. Porque ya no, si era, digamos, mi mamá o mi abuelita, ya no voy a comer la comida que ella hacía. Porque ya no voy a tener quien me cuente historia, etcétera. Que eso es inconsciente, nadie le va a decir, ay, se murió mi abuelita y ahora en el velorio, y ahora quién me va a contar las historias. En ese momento no lo digo, pero inconscientemente sí lo estoy sintiendo. Entonces por ahí van encaminadas esas pérdidas o duelos primarios o secundarios. Sí. Ahora les pregunto, cuando atendemos personas, pueden ser pacientes o pueden ser amigos o pueden ser familiares, ¿cuál ha sido el momento más confrontativo que me haya generado shock, pérdida o el nombre que le quieran dar? Porque esa puede ser una pérdida secundaria, primaria. Cuando yo estaba haciendo mis prácticas de psicología, por los años 80, que ustedes no habían nacido, me tocó ir a hacer la práctica al hospital de las obras del hermano Pedro, que entonces se llamaba el Hospital de Fray Guillermo, y ahí tenían, era como un asilo hospital. Y me recuerdo que yo siempre llegaba a ver a una nena con hidrocefalia. Me tocaba ir sábados y domingos. Y en el momento que estaba viendo a la niña, se oye pluk y le empieza a salir agua de la frente. Se le reventó la cabeza con esa meningitis que tenía. Miren, yo me quedé así, choqueado. Y yo creo que tal vez en ese entonces yo dije, nunca más yo vuelvo a trabajar con niños. De hecho, he trabajado con niños, pero prefiero trabajar con adolescentes, con adultos. Y el argumento, la justificación que yo me puse siempre fue que trabajar con niños es problemas de aprendizaje. Pero en el fondo puede ser que haya sido eso. Entonces, hay momentos confrontativos que nos cambian la vida. Y hay momentos confrontativos hacia lo positivo que me llevan también a transformarme y a dedicarme a trabajar a todo esto. ¿Sí estamos? Y viene la siguiente pregunta. Esas tus pérdidas primarias, secundarias, terciarias o lo que quieras. ¿Has logrado resolver tus procesos de pérdidas o duelos o todavía hay algo pendiente por ahí? Puede ser que se te haya abierto un duelo que no tenías programado a raíz de lo que estamos trabajando. Gladys, cuéntame. Hola, ¿Qué tal? Buenas noches. hola. Yo la verdad es de que me inscribí al curso. Bueno, primero porque yo ya les había contado que tuve 4 pérdidas muy seguidas. Mi divorcio, la pérdida de mi hija y después de mis 2 papás. Y yo sentí que no tenía como el espacio para que yo necesitaba como para desahogarme. Porque siempre estaba mis hijas o había alguien y no me dejaba. Yo sentía que empecé a atender a pacientes con pérdidas y yo no había resuelto. Y sentía que era el compromiso que yo tenía primero de resolver. Y cuando empecé a estudiar, y mi divorcio no lo había sentido tan fuerte como lo empecé a sentir empezando a estudiar este curso. Y entonces empezó a dolerme. Yo decía, ¿pero qué está pasándome? Porque me empecé a decaer y empecé a sentirme muy triste. Y no entendía en dónde estaba mi proceso.
Entonces, de hecho, quise pedir ayuda, pero todo se me fue complicando. Y lo que hice fue que empecé a escribir que empecé con mis abuelos. Entonces, para mí, desde ahí había empezado como una pérdida. Entonces, empecé a trabajar mi niña interior, a resolver, pues, a resolver pérdida de y con mi hija, pues, lo decía, sino que lo que me fortalecía era que ya no la veía sufrir. Y entonces, después empecé a trabajar con mi primer papá falleció, que era mi papá abuelo. Y por último, con mi papá biológico. Pero paso a paso, viendo, recortando, trabajando, escribiendo, llama ellos por hasta ahora puedo decir que, o sea, que no estoy feliz, porque siento que todo lo que ha pasado en mi vida ha tenido un motivo, más que todo de crecimiento. Y he encontrado en esa nube gris en la que estaba metida, pues por lo menos rayitos de arcoíris para poder seguir adelante. Me siento más fortalecida y ahora sí me he sentido con más capacidad de poder orientar a las personas con pérdidas, poder estar con ellas y darle un acompañamiento. Pero sí tuve y me ayudó y estoy tan contenta de haber iniciado este diplomado porque fui descubriendo otras pérdidas que no les había puesto importancia, que de una u otra manera acumulándose todas las pérdidas, la carga se hace más pesada. Y entonces uno ya no sabe ni qué es lo que le está pasando, ni por dónde entrar. Y a veces uno quiere llorar o se siente cansado y uno no sabe ni dónde. Entonces, muchas veces solo pensamos, o yo pensaba, y he tenido pacientes que lo han pensado, es que estoy sola y tengo que sacar a mis hijas. Pero no es solamente el estar sacar a los hijos, sino que aprender en dónde tuvimos y cómo ir. Como decía usted, qué beneficios son muy pocos a veces porque son pérdidas, pero sí la satisfacción de haber estado y haber servido y la satisfacción de ver de que las personas ya no están sufriendo. Y en el matrimonio, pues ver que la que ya no está sufriendo soy yo, porque era un mal matrimonio, porque si hubiera sido un buen matrimonio no hubiera llegado a un divorcio. Pero había algo que de una u otra manera no me dejaba ser feliz. Cuando vamos descubriendo eso, paso a paso, siento que el proceso va siendo menos doloroso. Gracias. Gracias, Gladys. Y sí, efectivamente, tenemos que aprender a resolver procesos, porque un proceso que tengamos abierto, nos cae un acompañante o un paciente con la misma situación, en lugar de ayudarlo, nos afecta a nosotros. O también está aquel dicho que dicen que el diablo predica pero no se convierte. Ayuda a la otra persona, pero se vuelve más frío a sí mismo. Entonces es importante que empecemos a trabajar. Y mira, ahorita que comentaba Gladys algo de esto, yo me recuerdo de una persona que yo atendí, una muchacha que tenía dolor de muela, pero miren, lloraba como que si le doliera todas las muelas, todos los huesos y todo. Yo le digo, mira, y es normal que llores tanto por ese dolor de muela. Ya fuiste del dentista, pero en eso salió el tema de lo que pasa es que había terminado con su novio. Y el dolor de duela fue el motivo, porque ella fue muy fuerte y no lloró esa pérdida del novio, pero le echó la culpa a la muela para sacar todo el llanto que podía. Miren qué astuta es nuestra mente, cómo nos envuelve. Y eso es lo que tenemos que ir trabajando, y esa es parte de nuestro trabajo en el acompañamiento. Voy con más preguntas. Y entonces, Gladys decía, no sé ni cómo lo hago, ¿cuáles son tus fortalezas? ¿Y cuáles son tus debilidades? Porque a veces puedo trabajar desde mis fortalezas, como también puedo trabajar desde mis debilidades. Mis fortalezas me vuelven soberbio, me establecen límites. Mis debilidades me vuelven vulnerable, me vuelven humilde y también me pueden volver víctima.
Y entonces, si me pongo soberbio, no soy vulnerable. Y si me pongo víctima, también me escudo. ¿Qué fortalezas tengo entre ese concepto en ese péndulo del yo puedo y el yo no puedo para manejar cómo salir adelante? Hay personas que salen adelante desde sus debilidades y hay personas que salen adelante desde su fortaleza. ¿Cuál será mejor? Depende. Eh, ¿Se recuerdan? No, no se recuerdan porque no habían nacido. Cuando murió John F. Kennedy. John F. Kennedy fue presidente de los Estados Unidos. Ahí lo Yo, mataron. yo sí me recuerdo, doctor, tenía 15 años cuando él estaba celebrando mis 15 años cuando lo mataron. Ah. ¿Cuál fue la imagen que impresionó tanto y que se volvió hoy, dirían, viral en los medios de comunicación? La dureza de Jacqueline Kennedy, que no lloró, sino que llevaba de la mano a sus hijos detrás del carro fúnebre. Y casi que ella dijo, no es momento de llorar. Sus creencias, su posición como primera dama. No puedo ser vulnerable, tengo que ser fuerte. Pero esa mujer se derrumbó después porque no se dio permiso a manejar su duelo. Lo mismo pasó con la princesa Diana. El día que se muere la princesa Diana, los dos hijos, muy estoicos al estilo de Jacqueline Kennedy, y el rey que iba acompañándoles, pero el rey le valía, ¿verdad? Y vienen ahora los problemas que tienen los mismos muchachos, como una situación que no se resuelve puede llevarme a otras situaciones. Ahora, estoy cerrando procesos, tengo fortalezas, tengo debilidades. ¿Qué plan de acción quiero hacer para salir adelante? Voy a hacer unos huevos estrellados. Tengo el sartén, tengo el aceite y tengo los huevos y tengo el fuego. ¿Cómo los voy a hacer? Porque tengo todos los recursos, pero no los he hecho. Entonces, tengo mis fortalezas, mis debilidades, tengo todo, pero si no he generado un plan de acción, me quedo estancado. Y ahora viene otra pregunta. ¿Qué piensa tu familia de estar metido en este tema? No en este curso, en este tema. ¿Cuántas veces nos han criticado por estar trabajando en el mundo de los muertos? Me dijo una vez una mi tía. Una de mi tía me dijo, ay, ¿a ti cómo te gusta ir a funerarias? Le digo, no es que me guste ir a funerarias, es parte de mi proceso, de mi trabajo. Ay, no, pero es que qué feo. Pero cuando ella me necesitó por su familia y todo, primero que pensó fue en mí. Pero ¿cuántas veces la familia no le gusta este tema? O los amigos, o la pareja, o cualquiera. O los mismos colegas. Bueno, ya no las voy a preguntar. Dice este psicólogo argentino, Robert Neymeyer, que todo cambio implica una pérdida, del mismo modo que cualquier pérdida es imposible sin el cambio. Cambios positivos o negativos nos generan pérdidas, pero muchas veces a raíz de la pérdida tenemos que cambiar. Mi hijo se ganó una beca, se va a estudiar a Australia. ¡Ah, qué alegre! La pérdida ya no lo voy a ver. Y entonces, como ya no lo voy a ver, yo tengo que cambiar mis emociones, mi creencia, etcétera. Entonces, y por eso es de que nuestro mundo está tan complicado. Vivimos en un mundo de cambios constantes o de pérdidas constantes que nos van a provocar cambios o pérdidas constantes. Si estamos hasta acá, ¿preguntas? ¿No?
Hay una frase que dice, la muerte deja un dolor de corazón que nadie puede sanar, pero el amor deja una memoria que nadie puede robar. Entonces, ¿me baso en el amor o me baso en la muerte? Porque si me baso desde el concepto de la pérdida, desde el concepto de la muerte, no va a haber curación. Pero si me baso desde el concepto del amor, de la alegría, de la vida, voy a tener una memoria de que nadie me puede recordar. Yo a veces les digo a las personas, viva su duelo, disfrute su duelo, es suyo. Nadie le va a robar su duelo, porque usted lo va a vivir a su manera. Y eso nos va a servir para más adelante. Ahora, para comprender la pérdida, ¿cómo la vamos a comprender? Miren, en el día a día hay pérdidas. En nuestras conversaciones del día a día hablamos de que nos privamos de algo, que miren que ya no he visto a fulanito, que perdí a un amigo. Fíjense que iba por el mercado y me robaron mi billetera. Eh, ¿Cómo me cuesta caminar? Miren, antes era caminar más rápido. Vieron la bomba que cayó en no sé dónde. Nuestro mundo está rodeado de pérdidas y nosotros vivimos de las pérdidas y parte de nuestros temas de conversación son las pérdidas mismas. ¿Por qué? Porque la pérdida es parte de la vida. Ahora, una pérdida como tal, que no es significativa, no me provoca duelo. Un duelo es una pérdida con dolor. Esa es la diferencia entre pérdida y duelo. La pérdida puede tener muchos significados que van desde definiciones generalizadas como privarme de algo, fracasar en algo, disminuir, destrucción, pero también pueden haber significados más personales asociados con pérdidas pasadas y presentes. No me recuerdo quién de ustedes fue la que dijo, he tenido muchas pérdidas. ¿Cuál te ha afectado más? O puede ser que al no haber elaborado la primer pérdida, la segunda se convierte en más difícil, la tercera en más difícil. Y a veces tal vez se murió tu mamá y no tuviste tiempo a tener la pérdida y en eso te enteras que se murió la vecina. Y te pones triste y te pones a llorar y hasta uno puede decir, ¿y por qué estoy llorando por la vecina y no por mi mamá? Pero no es eso, lo que pasa es de que la vecina vino a destapar esa válvula de olla de presión que no había permitido hacerlo anteriormente. ¿Estamos claros por acá? ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? Bueno, y aunque el dolor por la pérdida de algo que amamos y ya no tenemos es parte natural del viaje de mi vida, puede poner en tela de juicio nuestra forma de vida. Y a veces nos volvemos seguros, inseguros, confusos, sin saber cómo avanzar en el territorio que nos ha dejado la pérdida. Ejemplo, tuve una traición en el amor, en el noviazgo, en el matrimonio, y entonces como no quiero que me vuelva a suceder, ya no vuelvo a intentar. Me robaron mi carro, entonces mejor ya no compro carro para que no me vuelvan a robar otra vez. Porque a medida que vamos viviendo pérdidas, nos puede generar inseguridad o confusión. No sé si alguno de ustedes ha tenido la mala experiencia de que lo asalten o que los choquen. Justo en Guatemala. Perdón, ¿te asaltaron aquí en Guatemala, Miguel?
Sí, sí, justito ahí. ¿Perdón? Sí, 2 veces me llegaron a asaltar ahí, ¿Y de dónde eres, Miguel? de Paraguay. De Paraguay. ¿Te dan ganas de regresar a Guatemala? Depende de qué zona, si es para la playa, sí. Ya, pero digamos, pero los lugares donde te asaltaron, no, 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 para ahí no, ya ¿verdad? no. Porque nos genera confusión. Voy caminando por algún lado y me resbalo, ya no vuelvo a pasar por ahí porque pienso que voy a vivir con la confusión de que me voy a resbalar cada vez que pase por ahí. Porque la pérdida nos enseña lecciones y nos va cambiando nuestro estilo de vida. Miren esa foto, dice, no tengo palabras para expresar el dolor que siento. Hay gente que no puede expresar, pero con su lenguaje no verbal demuestra esa inseguridad o esa confusión que está viviendo. Dice este terapeuta familiar, Carlos Slutsky, que las pérdidas son las sombras de todo lo que tenemos, de nuestras posesiones, tanto materiales como inmateriales. Si nunca tuve carro, no voy a sufrir porque me roben un carro, pues. Si me roban el carro de mi mamá, no es lo mismo que me roben el carro mío. Y situaciones inmateriales también. Alguien que nunca ha amado, nunca va a sufrir la decepción del desamor. Entonces, ahí viene la palabra apego. ¿A qué estamos apegados nosotros? Por tal motivo, dice este dicho, trata todo lo que tengas como si fuera una porcelana preciosa porque algún día desaparecerá. No sé si en algunos de ustedes pasa, pero hay muchas familias que las mamás todavía tienen guardados trazos de cuando se casaron y nunca los han usado. Dicen, es que los tengo guardados para una ocasión especial. Y primero se mueren y nunca llegó la ocasión especial. Yo aquí en mi casa todavía tengo guardados trazos de cuando mi mamá se casó. Imagínense, hace 65 o 66 años, ni sé cuántos. Que ahí están guardados. Yo no los uso porque no les encuentro sentido a usarlos. Y hay que se queden como adorno, pero ¿cuántos trazos ella se quedaron ahí esperando que ella los usara por algo, por si acaso? Entonces, ¿qué tanto apego tenemos por las cosas? Aquel niño que duerme con su colchita y esa colchita está más sucia, pero el día que le tiran la colchita, el día que le lavan la colchita, el niño no puede dormir porque él está acostumbrado a su colchita sucia. Miren el caso de esta señora Diana Bradley, superviviente del atentado que hubo en Oklahoma el 19 de abril de 1995. Perdió a su mamá, perdió a sus hijos y perdió su pierna derecha en la explosión. Y ahí la pregunta, ¿cuál será la pérdida secundaria? Y todos nos metemos a juzgar. Si ella dijera mi mamá, pero tuvo hijos. Si ella dijera sus hijos y su mamá. O si ella dijera y su pierna, qué egoísta pensando en su pierna y los demás que, porque cada quien desde afuera le damos significado diferente a lo que la persona verdaderamente está sintiendo. Pero para esa persona, su posesión, su mamá, su posesión, sus 2 hijos y su posesión, su pierna, las 3 cosas que perdió. Habría que preguntarle qué le afectó más. ¿Sí me explico? ¿Preguntas? Todo claro, doctor. Gracias. Yo quiero preguntar algo. Claro. Perdón, Estuardo. ¿Cuál sería la técnica, la metodología o el proceso para
determinar cuál es una secundaria y una primaria. Creo que anteriormente mencionaste que es la que más duele, pero no sé. Preguntarle a la persona. A ver, por ejemplo, César, ¿qué estás sintiendo? ¿Qué te provoca tanto duelo el que haya muerto tu esposa? Pues que ya no la tengo. ¿Y eso a qué te lleva? Ah, es que ella me daba de comer, yo no sé cocinar. Yo, entonces, ¿qué te duele más? ¿Que ella no esté o que ya no vas a tener quien te cocine? Un ejemplo como muy claro, pero te lo voy a poner en caso de hombres que no le enseñan a los hijos ni a la esposa sus cuentas, si tienen deudas, si no tienen deudas y todo. Y al momento que se mueren, se quedaron sin ningún centavo. ¿Y cómo sacamos el dinero del banco? Y en eso aparece otra esposa por ahí exigiendo derechos con sus hijos. Tuve el caso, un muchacho, fue alumno mío, por eso es muchacho. Cuando él cumplió 50 años, me invitó a su fiesta de 50 años. Llegaron todos sus compañeros de colegio, fue una gran parranda, pero en la noche se fue a celebrar con sus amigos más cercanos. Se fueron de gran conga y al siguiente día él apareció muerto. Se las llevó de gran jovencito. Vulgarmente se levantó a dos muchachas de donde estaban y las muchachas lo mataron. ¿Cuál era la cólera de la esposa? ¿El que se había muerto o por la forma como se había muerto? Y la cólera de que la esposa no le podía decir a la mamá o a su suegra cómo se había muerto el esposo. ¿Sí? Otro caso parecido, conocí a un señor que venía manejando, venía de Escuintla para Guatemala, venía de ver a su segundo frente, a su amante, se mata en un accidente. La esposa sabía que él tenía amante, pero él ya le había dicho que no salía con ella. Y ella se entera que viene saliendo de la casa cuando tiene el accidente y se mata. Entonces, ¿qué está pasando detrás de una muerte? Me tocó ir a un funeral donde al señor apareció partido a la mitad. Lo partieron con una sierra. Nadie, miren, ese funeral era, la gente casi que solo llegaba desde afuera. ¿Cuál era el dolor más fuerte? O para la familia, ¿que era más fuerte? ¿Que se murió su hijo? ¿O que nadie quería estar con ellos porque lo había, por la forma como lo habían matado? Por ahí vamos investigando, es preguntando, preguntando, preguntando. Cuéntame, Ligia. Gracias. ¿Qué pasa en el caso que acabas de contar que esta persona murió eh, fuera de su casa? Las dos personas, el del amante y el de que andaba con las chicas. ¿Por qué no lo dice a la familia? ¿Por tema tabú o porque a ella le duele más que sepan que estaba con un amante y no con ella cuando murió? Habría que preguntarlo, pero por ejemplo, muchas veces, por mucho que odies al innombrable, son temas que se llevan a la tumba. Otras veces es, ay, pero esta, ay, sufriendo por el hombre que la había cambiado por otra. ¿No es por decoro propio o para no hacer sufrir a la mamá? Muchas veces, digamos en el caso de, bueno, habría que preguntar, por ejemplo, en el caso de esta señora, que no le quería decir a la mamá, era, la señora tenía problemas cardíacos y sabía que al contárselo a su hijo podría ocasionar la muerte de la suegra también. El pensar de ella, porque la suegra después se enteró, o la mamá del muchacho después se enteró, y por supuesto que la señora, todo su admiración, cariño y abnegación
se volvió en rencor contra su hijo. Y hay gente que se encierra. Tuve un gran amigo, compañero de colegio, que a su hijo adolescente de 13, 14 años le regaló una moto. El patojo era un poquito impulsivo e imprudente. Todos le dijeron de que le había regalado el arma con la que se iba a matar su hijo. Y efectivamente el patojo se fue a estrellar en la moto y se murió. Cuando yo llego a la funeraria, él viene y me dice, Estuardo, por mi culpa se murió. A este amigo de apodo le decíamos Chilo, entonces su hijo era Chilito. Por mi culpa se murió Chilito. Me dijo. ¿Por qué? Por tu culpa. Es que todo mundo me dijo de la moto, ta. Mira, le dije, ¿vos le regalaste la moto para que se matara? No, porque lo que tenía que trabajar con él era la culpa. Pero él estaba como con vergüenza, con culpa, con todas las emociones y no quería hablar de eso. Como era muy amigo mío, me lo llevé a la salita esa que dan en las funerarias como cuartos y con estos dos dedos, miren, le pegué aquí duro, así en la frente, aquí entre ojo y ojo. Y al pegarle duro y darle un fuerte abrazo se puso a llorar, porque no había sacado. Hizo toda su catarsis. Pero cuando salió, ya muy fuerte otra vez, ya no expresó sentimientos. A raíz de eso, él le dio diabetes, le dio esto, lo otro. Miren, en un mes él estaba deteriorado, había bajado como unas 40 libras. Necesitó de apoyo. Y ahí ya fue apoyo psicológico para poder salir adelante. Pero, ¿por qué sucede? Hay que preguntarles. Cuéntame, César. Gracias. Estaba pensando que hay sociedades que se manejan con el tema de honor y vergüenza y muchas cosas no se cuentan o no se hablan, no tanto por la vergüenza, aunque sí es fuerte, pero más que todo por el honor, por no perder el honor. No sé si puede ser un tema que Sí. puede ser parte de Tus esto. cosas ocultas dentro del árbol genealógico. Te voy a contar un caso que pasó en Cobán. Un señor se enteró que tenía SIDA. Y entonces ya enfermo y eh, voy a aceptar a Cristo y va a buscar a un pastor y le dice, quiero trabajar y trabajar con usted y trabajemos juntos. Y él le contó al pastor que estaba enfermo. Y el pastor, como no podía tener un aliado enfermo por una enfermedad estigmática, le dijo, bueno, pero mira, vamos a decir que tienes cáncer. Pero en eso empezaron a aparecer todas las mujeres con las que él se había metido. Y entonces el mensaje era un mensaje erróneo, ¿no? Como te convertiste, el diablo te está atacando. Te lo pongo, a mí me impresionó eso. Y entonces yo cuando hablé con él, le digo, mire, sea honesto consigo mismo. Diga qué es lo que usted tiene. No, porque si no le voy a hacer un daño a la iglesia. ¿Le va a hacer un daño a la iglesia o usted se está ocultando en la iglesia para no enfrentar lo que tiene? Por poner un ejemplo. Pasa en todos lados. Aquí se los pongo porque fue un ejemplo que a mí me impresionó. Dentro de todas esas politiquerías y correctos de corrupción, ¿quién sale diciendo yo soy corrupto? ¿Por honor? ¿Por sinvergüenza? ¿O por lo que sea? Pero cuando ya se sienten que ya se van presos, ahí se sueltan, cantan todo lo que tienen que cantar. Entonces, sí es muy una pregunta, César. ¿Qué es lo que te detiene a ser honesto? Y a ser honesto contigo mismo. Porque muchas veces por no ser honesto conmigo mismo sigo sufriendo. Para quienes han sufrido una pérdida,
Muchos dicen, yo no entiendo por qué la gente llora por un perrito. Es su expresión significativa. Por ejemplo, a mí no me gustan los peces. Comérmelos sí. Pero tener una pecera, yo creo que siento más bonito tener una librera llena de libros porque es lo mismo. Los peces no hablan, no hacen ruido ni nada. Si a mí me dicen se murió el pececito, ahí me vale. Pero alguien que va a llorar por su pececito. Y entonces yo no puedo juzgar a alguien desde mi mapa, sino que tengo que meterme en el mapa de la persona. Ahora bien, para entender la experiencia de la pérdida, tenemos que entender que la pérdida es omnipresente, que es omnipresente. Está en toda la presencia de la vida humana. Perdemos algo con cada paso que avanzamos en el viaje de vida. Yo no sé si les ha pasado, hemos perdido amigos. ¿Cuántos amigos hemos enterrado? Hemos perdido objetos. Tenemos que tirar un pantalón o un vestido porque ya no nos queda, porque ya tenemos más libras de más. Y ya hay arrugas y ya no somos tan jóvenes. Ya me cuesta sentarme, ya me cuesta levantarme, ya no puedo caminar. Me encantaba tomar leche y ahora ya no puedo tomar leche y empiezan todas las enfermedades. Son pérdidas. Y hay gente que no las acepta. Pero a lo largo de la vida, desde que nacemos, salir de esa zona de confort donde la mamá se encargaba de mí en la matriz y yo a mí ni me pegaba el sol y salgo y pego el primer grito, es la primer pérdida. Luego cuando me cortan el cordón umbilical y es una lastimadura, que después se convierte en un lindo ombligo si lo curaron bien, o un ombligo todo feo que parece cabeza de gusano también. Nos caímos, nos fracturamos, yo tengo los dedos torcidos por jugar básquetbol. Y así va pasando. Y hay que aceptar la vida. Pero hay gente que no acepta sus pérdidas. Por supuesto que ahora somos coquetos y hay cirugías plásticas, hay tintes, hay Botox, hay Photoshop. Como leí un chiste, por favor no se ponga mucho Photoshop, porque cuando venga Jesús a verlo se va a confundir y no los va a ayudar, ¿verdad? Porque Jesús vio al del Photoshop y no a uno. Ese chiste nada más. Hay remienditos que nos ayudan para mantenernos, pero en el fondo la pérdida ya está. Sí. Cuéntame, Elsie. Una pregunta, no sé, ahorita que usted nos estaba explicando que la pérdida es para reconocer que siempre estará presente en la vida humana. No es mi caso porque a mí no me sucedió, pero alguien muy cercano que perdió a su esposo, muchos más jóvenes que nosotros, y la viuda está enojada, pero enojada. A mí eso no me sucedió. ¿Por qué es que se enojó? ¿Por qué ¿Por es qué que no? qué? Perdón. ¿Por qué es que se enojó y no logra salir de ese enojo? Se quedó una de las fases que habla la doctora Elizabeth Kubler. ¿Se recuerdan las 5 fases? Primero Ajá, es evasión o negación. ajá, Segundo viene el enojo. ¿Por qué? Luego viene la negociación, si me lo hubieras dejado más tiempo. Luego viene la tristeza hasta caer en la aceptación. Pero esta persona sigue peleando. ¿Qué quedó pendiente? Me lo voy a inventar porque no la conozco a esa persona. Ya no tiene con quién pelear. Porque vivían como los melazas. Han leído esos chistes, ¿verdad? Todavía se viven peleando y peleando y ahora no tiene con quién pelear. Entonces está enojada porque no tiene con quién pelear. Pero estoy exagerando si quieren. Pero algo la está deteniendo para seguir enojada. O por culpa de que se le murió el marido, ahora tiene que trabajar. O los hijos ya son hijos grandes, llegaban más por el papá que por ella. Y hoy los hijos ya no la visitan. Entonces, esa pérdida tiene que traer una consecuencia que la lleve al enojo. ¿Sí me explico? Pero no tenemos que suponer, hay que preguntar siempre. No le vas a preguntar, mire, ¿y qué ganas con estar enojada?
Tampoco por qué estás enojada. Porque en el por qué siempre hay una excusa. Mira, ¿qué te provoca ese enojo? ¿Cuánto tiempo más quieres estar enojada? ¿Algún día se te irá a pasar el enojo? ¿Qué y por qué? ¿Te molesta que yo esté enojada? No, no es por mí, es por ti. Porque reaccionan a la defensiva. ¿Sí me explico, Elsie? Muchas gracias, doctor. Sí me explico. Con Gracias. gusto. Ahora, fíjense que ni siquiera las transiciones más positivas están libres de la experiencia de la pérdida. Nace mi hijo, priva a los papás, por ejemplo, de que ya no podemos ir al cine, que ya no podemos hacer esto, que dado el lugar donde vayamos tenemos que llevar la pañalera, por poner un ejemplo, y quiero mucho a mi niño, pero a veces me cansa la pañalera. Mi hijo se va a ir a estudiar fuera, feliz porque va a ser un gran profesional, pero se va. Mi hijo se va a casar, qué bueno, pero ya no va a estar conmigo. A pesar de los cambios positivos, también me pueden generar pérdidas. Y hay personas que nunca, su hijo se casó y nunca le van a perdonar que se haya casado. O van a manejar el chantaje cada vez que medio se sienta mal la mamá por tener a su hijo ahí, lo regresa y entonces provoca mamitis. Y hasta que logra que el hijo deje a la esposa. Las mamás son más chantajistas con los hijos que los papás con las hijas, pero también sucede. Ahora, y aunque raramente nos paremos a pensar, la vida nos obliga a renunciar a todo lo que tenemos. Nada es para siempre. Hoy escribí un artículo cuando un colaborador renuncia. La gran mayoría se enoja, pero él no es mi posesión. No lo voy a detener y que te voy a aumentar el salario. No, tenemos que acostumbrarnos a soltar. Yo estoy feliz aquí en mi casa y de repente se vienen a vivir a la par mía unos narcotraficantes. Porque ahora todo esto sucede. Y entonces, ¿qué hago? ¿Espero que se vayan los narcotraficantes o con mucha pena vendo mi casa y me voy a vivir a otro lado? Se muere mi mejor amigo. Etcétera. Entonces, cada una de estas pérdidas van acompañadas de su propio dolor y nos van a afectar particularmente a cada quien. Y sin embargo, la última alternativa a sentir el profundo vacío que dejan es llevar la vida superficial y sin compromisos. Pero eso tampoco es vida. Para no sufrir, mejor no voy a amar, no. Pero cada quien va a reaccionar de diferente manera. En Guatemala, pasado mañana cumplimos cuando fue el golpe de Estado en 1982. La época más violenta de Guatemala, los años 78 al 82. En 1980, un 30 de enero, le prendieron fuego a la Embajada de España. Y ahí habían dos personajes que se les murieron sus familiares. Estaba Rigoberta Menchú, que se murió su papá, y estaba Gonzalo de Villa, que se le murió su mamá. Para los que no saben quién es Rigoberta Menchú fue la Premio Nobel de la Paz, una mujer indígena que estuvo metida mucho con la guerrilla. Y Gonzalo de Villa actualmente es el arzobispo de Guatemala. Se hizo sacerdote. Yo no les voy a decir quién es bueno y quién es malo. Pero ¿por qué uno agarró el camino de la iglesia y por qué el otro agarró el camino de la guerra? Y las cosas de la vida. Se mete a la guerra y le dan Premio Nobel de la Paz. Porque cada quien manifiesta su duelo de diferente manera. Y entonces, muchas veces al hombre, como no le han enseñado que el hombre no llora, generalmente en un duelo el hombre está enojado y la mujer está triste. Porque un hombre triste es un hombre vulnerable y una mujer enojada puede ser una mujer histriónica.
Antes se usaba la palabra histérica, pero ahora lo correcto es histriónico. Entonces el hombre tiene permiso a gritar por la sociedad, pero no tiene permiso para llorar. La mujer tiene permiso para llorar, pero no para gritar. Entonces nos vamos amoldando también a nuestro estilo de vida. Y estas inevitables transiciones por las que vamos viviendo en el día a día empiezan en nuestra infancia y nos van empobreciendo poco a poco para llegar a esa frase de que todo cambio implica una pérdida, del mismo modo que cualquier pérdida es imposible sin el cambio. Recuerden una primera pérdida significativa que hayan tenido. Nadie. Les voy a contar una mía que sucedió ayer hace 56 años. La única vez, y que no se vuelva a volver a repetir en el mundo, que Guatemala quede campeón. En ese entonces se llamaba del Norseca, Norte Centroamericano y del Caribe de fútbol. La selección de Guatemala quedó campeona y le ganó a México 1-0. Y hasta se los voy a narrar y con gol de Escopeta Recinos. En esa gran final, 19 de marzo, a una semana antes de la Semana Santa. De la alegría, nosotros teníamos una barrotería y de la alegría yo vengo y agarré una ametralladora de cohetes, no pedí permiso, le prendí fuego, la quemó y taca, 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 y la bomba nunca estalló. Entonces, como la bomba no estalló, la fui a machucar y cuando agarro la bomba me estalla en las manos. Y se me fueron las 10 uñas de las manos. Y tengo, ahora ya no se notan, pero tenía mis cicatrices, pasé no sé cuánto tiempo sin poder escribir, se me hicieron ampollas. Esa fue una gran pérdida, sobre todo a mí que me gustaba pintar, escribir y todo. Solo que ya no la vivo con dolor. Pero en ese momento sí la viví con dolor. Una pérdida física. Pero las manos las seguí usando. ¿Cuántas pérdidas más hay? Físicas, uff. He tenido como 4 o 5 operaciones. Pero no me puedo ceder a mis pérdidas. Pero las pérdidas van a seguir. Hace poco tuve problemas en el pie porque me dio herpes. Y por curarme el herpes de tanta medicina en el estómago. Y no requería con un dolor de muela, de diente por tratamiento de canales. Casi que yo pensando, ¿cómo hago para poner el diente con el estómago y el pie juntos para que me duela un solo mismo lugar? Y van apareciendo las cosas, pero no puedo sucumbir, porque todos los días hay pérdidas. Me estaba comiendo un helado, por decir, ay, se me cayó el helado, es una pérdida. ¿A qué nos llevan las pérdidas? A crecer o a sucumbirme en el dolor. Entonces, ya casi vamos a terminar. Yo les voy a resumir el duelo en 3 eventos. La doctora Elizabeth Kuller hablaba de 5. Yo voy a trabajar evitación, asimilación y acomodación. Y vamos a ver el día de hoy la evitación. Es el primer momento, esa negación. Esa anatomía del duelo empieza en la evitación, especialmente cuando hay un duelo intenso. Porque un duelo intenso va a violar mis expectativas sobre continuar con la vida de un ser querido. Porque esa realidad de la pérdida no la puedo asimilar y me puedo quedar conmocionado, aturdido, preso de pánico, confuso. Y va a dificultar o a evitar que yo actúe en plena conciencia o viva mi realidad. Les voy a contar un caso. La suegra de mi sobrina tenía a su mamá. La señora se murió y la señora, o sea, la abuelita y la suegra, eran codependientes la una de la otra porque ya vivían solitas.
y se muere la viejita, con Alzheimer y con no sé cuánto, y todo el mundo sabía que se iba a morir la viejita. Pero se murió la viejita, la hija, que ya estaba jubilada, aparentemente ya estaba preparada para la muerte de su mamá, pero se muere. Yo no conocí. Una vez o dos veces había conocido a la señora. Pero fui al velorio. Y cuando vi a la señora muy tranquila. Y mire, pues, acompañando, yo soy el tío de mi sobrina, tararara, y aquí estoy, con lo que necesite, con mucho gusto. Murió como día lunes o martes. El día viernes, llamo al esposo, a mi sobrina. Hola, ¿cómo estás? Bien. Mira, ¿y cómo está tu suegra? Ay, Estuardo, fíjate que la hospitalizaron. ¿Y qué le pasó? Perdió la memoria. Y tiene esto, tiene lo otro, aquí, ahí, me dijo todo lo que tenía. Y entonces ahorita le están haciendo exámenes y la llevaron a uno de los hospitales más caros de aquí a Guatemala. Y que le van a hacer tomografías, centellogramas, resonancias magnéticas. Le digo, mira, que no le hagan nada. Es un proceso normal. Ah, entonces vino esta y abrió la bocota, se lo dijo al esposo, el esposo me llamó, me reclamó, me dijo de todo, y hasta se metió o la hermana de esta, mi sobrina, otra, que es doctora, y el esposo que es doctor, y casi que me tildaron de loco, solo faltó que me sacaran la camisa de fuerza. Bueno, dije, ustedes son médicos, ustedes tienen pisto, gasten lo que se les dé la gana. El lunes me cuentan cómo van. Bueno, efectivamente, el lunes la llamo. Mi sobrina, mira, ¿cómo estás? Bien, ay, Estuardo, discúlpame, reaccionamos mal, mira, no le salió nada a mi suegra. Bien, le salió algo, le salió cantidad de plata, por lo menos gastaron unos 60,000 pesos. Y te lo voy a decir así, como no es dinero mío, que me alegro que les haya pasado eso. Y decirle al soberbio, petulante y tarara de tu esposo y a tu cuñado y todo, de que la medicina no es la panacea. Ella entró en conmoción, tuvo un sumenage inconsciente, perdió la memoria. Parte de la evitación. Si quieren, la histeria, que sea, ahora es histrionismo, les decía, pero es una neurosis histriónica donde perdió el concepto de relaciones sociales. Se pudo haber quedado que no podía mover manos, pues se pudo haber quedado paralítica un rato, se pudo haber quedado sin hablar, porque se le rompió, se le terminó su mundo, porque su mundo de codependencia era su mamá. Esa es la evitación. Y les cuento un caso práctico que no es exagerado, porque a mucha gente le pasa eso. Hay gente que no se recuerda qué pasó. No saben si comieron, no comieron, si tomaron pastillas, no tomaron pastillas. Después del entierro no saben a dónde andaban. Llegarían a su casa, no llegan. Puros bolitos que no saben cómo llegaron a su casa, por inercia llegaron. Y no vivieron esa situación. Esa es la evitación. Es muy normal. Y más si es un duelo más intenso, como el caso de esta señora, que era codependiente de su mamá. Y entonces salen estos comentarios. No puede ser verdad, no se ha muerto. Tiene que haber algún error. O cuando le llaman a uno, fíjese que se murió don Juan. Ay, no puede ser, pero si hace como 3 días que lo vi, platicamos. Pues sí, pero se murió ayer. Me recuerdo una amiga que comentaba lo siguiente. Se murió su esposo durmiendo. Y al siguiente día llega la señora de las tortillas y le dice, ay, ¿usted por qué está de negro? Es que se murió mi esposo. Ay, no puede ser, si yo hablé con ella ayer a mediodía, sí, yo dormí con él en la noche, pero ya está muerto. La gente no entiende o no quiere entender. Estamos viendo la evidencia. Voy con el doctor. Y el doctor me dice, Estuardo tiene cáncer. No puede ser. Aquí tiene que haber algún error. No, yo voy a ir con otro médico. Evasión, evitación. ¿Estamos claros? Incluso la muerte es obvia. Ya vimos que la persona está fría, que se murió, etcétera. Y seguimos comportándonos como si la persona estuviera viva. Todavía le hablamos, la sacudimos.
pasadito unos días, voy a poner el ejemplo de que se murió el 1 de febrero. Me quedé estancado entre el 1 y el 10 de febrero, mi habitación. Y voy por la calle y pienso que vi a esa persona. Sentí el olor del perfume y digo que es esa persona. Si la persona fumaba, siento olor a cigarro y pienso que es esa persona. La persona tenía tos y oigo una tosecita y pienso que es esa persona. Sé que está muerta, pero como que sentimos esa punzada de dolor cuando se trata de otra persona. Perdón que les cuente tanto mis historias, pero son las que yo me sé. Yo con mi hermano ya falleció, tiene como 15 años de haber fallecido. Y yo con él me peleaba todos los domingos a las 7 de la mañana, cuando él ya estaba casado, cuando ya vivíamos separados, con su familia y yo con la mía. Tenía la mala costumbre de que como él se despertaba temprano, me llamaba a las 7 de la mañana. Yo le colgaba el teléfono, a veces no le contestaba, y entonces al no contestarle, como a las 7:05 me volvía a llamar, y entonces era mejor contestarle para seguir durmiendo, pero era pleito ustedes. Él se murió sábado, lo enterramos domingo. El siguiente domingo, yo esperando la llamada a las 7 de la mañana, sabía que estaba muerto, pero me hacía falta esa llamada, me hacía falta pelear con él. Como, ay, no sé, es verdad, ya se murió. Es una situación normal. Pueden ser situaciones confusas, pero son reacciones normales. Y ponen de manifiesta nuestra dificultad para, para asimilar la noticia de una pérdida que nos va a cambiar e empobrecer irremediablemente. Me cambia. Se muere mi esposa, me quedé viudo. Y me va a empobrecer irremediablemente porque ¿quién me va a aguantar mi carácter? Hasta que conozca a alguien y yo voy a llegar de carácter suavecito hasta que descubra cómo soy yo. Pero siempre voy a hacer la comparación. Porque la pérdida no se va a recuperar. Lo que sí se va a quitar es el dolor. Pero me dejó empobrecido de por vida porque nunca más vuelvo a ver a esa persona. O mi carro, o el anillo que me robaron, etcétera. ¿Estamos bien hasta ahí? Físicamente, en ese momento de evitación, puedo tener sensaciones de aturdimiento, de irrealidad. Pasa. No sé si ustedes han tenido esta experiencia, que están rodeados de gente y están hablando con gran bulla y no los escuchamos, porque yo estoy ensimismado. O puedo estar súper distanciado y oyendo a los demás. Y eso pasa mucho en los velorios. A nivel conductual, puedo estar desorganizado, distraído. Inclusive se me olvidan cosas rutinarias como se me olvidó comer, se me olvidó tomarme mis pastillas, se me olvidó que tengo que tener la refri llena para comer, se me olvidó pagar la luz o el... Pensemos que vivía mi abuelito en la casa, mi abuelito era el encargado de apagar las luces todas las noches. Él ya no está y al siguiente día me despierto. Puchica, mi abuelito no apagó las luces. Ay, no sé, es verdad que ya no está. Entonces tengo que tomar esa tarea. Y desde el apoyo emocional, aquí, las personas tienen que tener ayudas concretas en tareas necesarias. Como, por ejemplo, los primeros 9 días, ¿verdad? Todo el mundo está pendiente de uno. Pero se terminaron los 9 días y cada quien se va distanciando. Cada quien nos van dejando solos y el duelo muchas veces se va a sentir después de los 9 días, cuando ya no tengo a quién. Por ejemplo, el ritual de la Iglesia Católica de los 9 días, de los rezos, de las misas, que van acompañadas de panitos, sanguchitos, etcétera, es como una forma de acompañamiento. Es un ritual. La Iglesia cristiana no católica no tiene ese ritual. ¿Cómo cambian ese ritual? Con alabanzas. Pero no todos son de alabanzas,
pero sí todos son más de acompañamiento. ¿Cuántas veces terminamos el duelo? Miren, hagamos el sábado el caldito de res que le gustaba a la abuelita. Sé que no va a salir igual, pero recordémosla. Y terminamos nuestro duelo tomando un caldito de res. O se recuerdan que a la abuelita le gustaba hacer patitas a la vinagreta. Hagamos patitas a la vinagreta. Y aunque las patitas a la vinagreta me han salido más vinagre que patas o más patas que vinagre, pero es para recordarla. Es un ritual donde necesitamos el apoyo. Vamos. A medida que vamos siendo más conscientes de esta realidad de la pérdida, empiezan a aparecer reacciones emocionales más vividas, donde aparece el enojo, que era lo que me preguntaba alguien. Enojados. Le echamos la culpa al médico, al conductor borracho que la atropelló, a la misma persona. Si por bolo se murió, tenía diabetes y seguía comiendo azúcar, tenía hipertensión arterial, seguía comiendo sal, o al mismo Dios. Dios es malo, no lo cuidó. Cuánta gente mala hay que Dios no hace nada y este que era un angelito se murió, etc. Nos peleamos con el mundo. Parte de esa confusión. En muchos de los supervivientes a la muerte, o sea, los dolientes, estas emociones son evidentes para quienes lo rodean y puede generar incomprensión o distanciamiento, porque cada quien está viviendo su duelo a su manera. Y yo lo estoy manejando con tristeza, y mi esposa lo está manejando con culpa, y mi hijo lo está manejando con enojo, y tal vez mi hija no está enojada porque se murió la abuelita, sino está enojada porque no le vamos a dar permiso para que vaya a una fiesta, etcétera. Cada quien va manejando, porque el duelo es individual, pero también es colectivo. Mi duelo más el duelo de mi familia. Y entonces ahí es donde aparecen choques. En familias en duelo hay mucha irritación y todos estamos muy vulnerables. En otros casos, el caos de las emociones que surge cuando la habitación se deteriora constituye un drama privado que solo ellos conocen. Lo que les contaba de mi amigo que no quiso llorar. Él cómo iba a demostrar que él era vulnerable, echándose la culpa de que por su culpa se había muerto su hijo. Y solo lloró para con nosotros. Hay gente que se cierra. El caso que les conté de Jacqueline Kennedy, de los hijos de Diana, etc. Y en la mayor parte de nosotros hay una conciencia de dolor que puede ser privada o pública y va a ir acompañada de esa negación de la realidad de la muerte. Dice, por lo menos resucita 30 segundos para decirte lo que me hizo falta. Y en un momento nos comportamos como si la pérdida nunca hubiera sucedido y una hora después nos vemos invadidos por el dolor. Observen a un doliente en la funeraria. Hay momentitos de llanto, hay momentitos de sonrisa, hay momentitos de alegría, hay momentitos de angustia, hay momentitos de enojo. Yo ya estoy tranquilo y de repente llega alguien a darme el pésame y a recordar que se murió y entonces empiezo a llorar nuevamente. Y se van manejando toda esa serie de emociones. Por supuesto, en el velorio no es momento de acompañamiento tanatológico. Ahí solo es acompañamiento hacia el duelo. Miren este Marcos de 37 años. Cuando me pidieron por primera vez que identificara el cuerpo de mi hermano después del accidente, no podía hacerlo. Su cabeza había quedado torcida hacia atrás y los ojos se le habían salido de las órbitas. No pude reconocer a Demetrio en ese cuerpo. Me sentía como si estuviera en una nube. Todo estaba nublado y yo estaba aturdido como si nada fuera real. Y seguí sintiéndome raro y distanciado durante algunas horas más. Me tocó ir a acompañar a una señora que se suicidó su hijo, se colgó. Cuando yo llegué, el niño ya estaba muerto, el adolescente ya estaba muerto. La lengua sale hasta donde ustedes se puedan imaginar. Estaba morado, los ojos saltados, etcétera. Y la señora le hablaba como que si estuviera vivo.
Mi hijo, levántate de ahí, mi hijo, levántate de ahí. Señora, su hijo ya murió. Sí, ya murió. Y en el momento, no, pero hijo, y le hablaba como que estuviera vivo. Es un proceso normal. No es que yo me esté volviendo loco, sino que simplemente es mi confusión. Pero en la evitación, ¿se recuerdan? Se murió el 1 de febrero y se quedó la persona en los primeros 10 días. Preguntas. Hasta aquí el día de hoy. ¿Cómo se sintieron? ¿O Está comentarios? claro, está claro. Ujú. Elsie, Yo le agradezco el tiempo que se tomó en enseñarnos hoy, compartir su conocimiento y sus experiencias, porque me quitó un montón de dudas que yo tenía, de, por ejemplo, que durante el velorio de mi esposo no me recordaba de las personas que habían estado. bien natural. Solo de algunas muy próximas, ¿verdad? Pero en general me costaba y me decían mis hijos, mamá, pero si esta persona estuvo ahí, no me acordaba. Entonces, como que uno está En otro mundo. en otro mundo. Gracias, doctor. Gracias. Sí. Les voy a poner un ejemplo. Miren, mucha gente dice, yo no voy a la funeraria porque como ando de rojo, nadie se va a dar cuenta más que usted anda de rojo, porque los demás están viviendo el duelo. Y nadie le va a decir, ay, Estuardo, ¿por qué vino de rojo? No. Muchas veces no se acuerdan de lo que dijimos, se recuerdan de lo que hicimos. Cuéntame, Ligia. Gracias. ¿Cómo distinguís el límite de disociación del evento a la evitación de No, quererse la evitación, la primera fue disociación? la Cuando, disociación. La cuando te disociación es parte de disocias, esa evitación. pero ¿dónde queda el límite de que te quedas disasociado por el momento a cuando quieres evitar la realidad? Bueno, la disociación es una manifestación de la evitación, es un efecto, o sea, no hay un límite. El problema es cuando tu evitación, ¿te recuerdas? Se murió el 1 de febrero, estamos hoy ¿cuánto es hoy? 20 de marzo, y ya llevas 40 días evitando. Ahí sí ya puede haber una disociación que no es efecto de la evitación, sino que ya puede ser una patología de la persona. Gracias. Sí. ¿Alguien más? Cuéntame, Johanna. Gracias, doctor. Pues muy interesante todo esto que que usted nos hizo favor de compartirnos hoy, porque si bien es cierto, como usted mencionaba, todos los días tenemos pérdidas, porque así es la vida, amistades, cosas materiales y todo, a veces no le tomamos conciencia de ese tipo de pérdidas hasta que son pérdidas grandes, pero sin embargo hemos ido aprendiendo en el transcurso de la vida a llevar todas esas pérdidas y qué es lo que nos han ayudado a llegar hasta el día de hoy y pues enfrentar muchas de las cosas que nos toca enfrentar. Pero hasta que no tomamos conciencia de ello, pues no caemos en esta cuenta. Gracias por el... Gracias, Johanna. Lo que le tenemos que poner importancia es a las pérdidas significativas. No me voy a poner a llorar por cada piedrita que aparece en el camino de mi vida, porque entonces no avanzo. Pero una pérdida significativa, por ejemplo, si se me pierde mi anillo, sí me va a doler porque mi anillo es el aniversario de los 25 años de cuando me gradué. Pero no voy a pasar sufriendo por ese anillo. Me puedo mandar a hacer otro y me decía, no, pero no tiene el mismo significado. Entonces no lo hago, pues. Pero ¿qué? Se me perdió eso que tengo acá. Hoy para mí es significativo porque fue mi abanico, pero mañana eso ya no vale. Entonces tenemos que saber por qué, como diría Julio Iglesias, por quién sufrir y a quién llorar. ¿Se recuerdan esa canción? Unos que nacen y otros morirán. Unos que ríen y otros llorarán. Agua sin cauce, río sin mar, penas y glorias, guerras y paz, dice la canción. Lo que a ti te provoca alegría, a mí me provoca tristeza.
Si no, vean la política o vean los juegos de fútbol. Un equipo gana, la mitad aplaude y la mitad llora. Pero yo sí conozco gente que se deprime porque perdió un equipo. No, entonces esa persona nunca va a avanzar porque esa es patología. Sí. Bueno, entonces nos vamos quedando acá. El próximo martes vamos a tener la reunión para los dos grupos de martes y jueves. Así a jueves nos dedicamos a nuestras actividades litúrgicas, los que participamos, y los que no, pues se dedican a descansar. Sigamos aguantando calor porque viene el calor más fuerte. Ustedes está horrible el calor. No sé cómo estará en Paraguay el calor. Eligia, creo que eres de El Salvador, ¿verdad? No, ¿quién es la que es de El Salvador por aquí? Yo, Nidia, Lidia, me recuerda. ¿Cómo está el clima? Me imagino que debe estar terrible, terrible, ¿verdad? terrible, sí, Sí. terrible. Bueno, entonces, si no tenemos aire acondicionado, consigamos una palangana para meter los pies en agua fría. Les mando un fuerte abrazo. Nos vemos el próximo martes a las 7 de la noche. Muchas gracias, Muchas gracias, doctor. Gracias, buenas Nos vemos. noches. Una buena noche para todas y todos. Buenas noches, cuídense.